los que no habéis estado antes, comentaros de que yo llevo una serie, estoy desarrollando una serie de una carta que está escrita en principio, bueno, hay su debate, pero que se titula A los Efesios, ¿vale? La encontráis, bueno, seguramente van poniéndose aquí las palabras, así que no tendremos problema, ¿vale? Y lo que veíamos en esta serie, cuando veíamos al apóstol, a Pablo, que es quien escribe esta carta a los Efesios, veíamos que primeramente había una bendición, ¿sí? Que Pablo levanta hacia el Padre por distintos motivos, ¿vale? Lo que nosotros estamos haciendo en esta serie es analizando cuáles son esos motivos de gratitud a nuestro Dios y esa bendición a Dios, ¿no? Hablamos de cómo Dios nos había bendecido con toda bendición espiritual en esos celestiales. Sí, Él nos dio, decíamos, absolutamente todas las cosas que nosotros vamos a necesitar en esta vida para ser esas personas que el Señor quiere que seamos, ¿sí? Y además de eso, decíamos que como Él ya nos había creado, ¿os acordáis que decíamos que cuando nos dio esta bendición en los lugares celestiales? ¿Os acordáis? En la eternidad, antes de la fundación del mundo, es lo que nos dice esta palabra, que antes de la fundación del mundo ya habíamos sido bendecidos, ya habíamos sido diseñados. Se de pequeños, ¿verdad? ¿Sí? Y Él nos había tomado y colocado en Cristo, dice la palabra que nos había bendecido en Cristo, ¿sí? Y decíamos que, por hacerlo entendible, como si Cristo fuera una habitación, era el Señor que ya nos había colocado ahí, ¿verdad? Y Él nos había escogido, y dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, ¿sí? Y eso ya lo andamos más despacito, vimos cómo Él quiere que no solamente seamos limpios por fuera, sino limpios también por dentro, ¿sí? Y la última vez que yo compartí, llegamos al versículo 5, donde la palabra afirmaba que Él nos había predestinado, ¿sí? Y ahí hablamos más despacio, cómo el Señor tiene un plan que está escrito desde la eternidad para nosotros. Cómo Él nos ha soñado, nos ha pensado. ¿Os acordáis que hablábamos de incluso cómo Él había incluso escrito esas buenas obras en las que Él quería que nosotros anduviésemos, ¿verdad? Para que anduviésemos en ellas, ¿no? Todo estaba escrito en ese libro, ¿no? Y depende de nosotros lo que nosotros hagamos, si nos acercamos o no al diseño, a ese destino que el Señor ha creado para nosotros. ¿Sí? Precioso plan. Lo que voy a hacer ahora, en este momento, vamos a leer los versículos, el párrafo, para que podamos tomar como una idea de lo que está hablando, ¿vale? Vamos a leer en Efesios, en el capítulo 1, desde el versículo 3 al versículo 6. Vamos a leer ahí, ¿vale? La traducción que yo tengo es la textual, ¿vale? Así que habrá matices. Dice así: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo en los celestiales con toda bendición espiritual en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para ser santos y sin mancha
delante de Él en amor. Cuando nos predestinó para adopción, para sí mismo, por medio de Jesucristo, según la complacencia de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia que nos concedió gratuitamente en el amado. Ese es el párrafo. ¿Os acordáis que pensaba ir avanzando, pero me iba quedando de versículo en versículo? Y la última vez me quedé en el 5 y me quedé con la primera palabra, cuando nos predestinó, que es lo que pudimos desarrollar, ¿verdad? Me voy a centrar en que nos predestinó para qué. Dice así, cuando nos predestinó para adopción, para sí mismo, por medio de Jesucristo, según la complacencia de su voluntad. Este sería el segundo de los propósitos de nuestra elección. Habíamos dicho, nos predestinó para ser santos y sin mancha. El segundo propósito, nos predestinó para ser adoptados como sus hijos. Tercer propósito, Él nos predestinó para la alabanza de su gloriosa gracia. Hoy nos vamos a quedar en ese segundo propósito. Yo creo que es el deseo eterno de nuestro Dios, ¿sí? El deseo, el por qué estamos aquí, por qué Él ha creado al hombre, ¿sí? El deseo de Dios es tener una familia con muchos hijos que lo amen y que le obedezcan en completa libertad. Lo vuelvo a decir. El deseo de Dios es tener una hermosa y grande familia con muchos hijos que lo amen y que le obedezcan en completa libertad. Normalmente nosotros solemos pensar, y sobre todo los que ya llevamos tiempo, ¿no? Que quizás hemos conocido, hemos oído de Dios, incluso que le conocemos, ¿no? Normalmente nos solemos centrar mucho en que hemos sido escogidos para ser salvos. Suele ser como el centro de nuestra mente, ¿verdad? Pero el objetivo verdadero de Dios va más allá. El objetivo de nuestro Dios es nuestra adopción, nuestra filiación, hacernos hijos con los que compartan lo que Él es. La salvación es más bien parte del proceso que Él necesita o que nosotros necesitamos para poder llegar a ser hijos. ¿Se entiende esto? ¿Sí? La salvación es parte del proceso. La idea de Dios es que compartamos su naturaleza. Esto es fuerte lo que voy a decir. Dios quiere compartir su naturaleza a un nivel muy íntimo con nosotros. Con el pecado original, el hombre perdió, voy a dejar en estropeó, la imagen de Dios con la que Él le había creado. Y ahora lo que Él está queriendo es que nosotros volvamos a recuperar esa imagen. Y para ello abre todo un proceso para poder conseguirlo, sí, para llevarnos a esa imagen inicial. Vamos a leer en Romanos 8, en la carta a los Romanos, en el capítulo 8, versículos del 28 al 30, ¿vale? Y aquí observamos esto que estoy diciendo, ¿vale? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. A los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que antes escogió, también los predestinó a ser conformados a la imagen, a la imagen de su Hijo, a fin de ser Él primogénito entre muchos hermanos.
Y a los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también declaró justos. A los que declaró justos o justificó, a esos también glorificó. Todo este proceso pretende que lleguemos a tomar la forma, la imagen de su Hijo Jesucristo en nosotros. Él nos escoge en la eternidad. Solo quiero una cosa, ¿sí? Necesito que dispongáis vuestro espíritu para que sea el Espíritu Santo el que os hable, ¿vale? ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces dentro de nosotros sufrimos muchas veces de problemas con nuestra identidad. Y es porque no terminamos de entender qué es lo que el Señor ha hecho con nosotros. No terminamos de entender quiénes somos. Así que permitidle a Dios que los hable, ¿sí? Quiero que cada palabra cobre entendimiento en nosotros, ¿vale? Para que tenga la profundidad que tiene la palabra. Él nos está diciendo en estos versículos que Él nos escoge en la eternidad, que esto ya es algo poderoso. Saber que el Dios de los cielos, te ha dicho tú, ¿sí? Desde la eternidad, nos llama, dice el versículo, ¿no? En un momento de nuestra vida. ¿Cuántos de aquí hemos sentido en un momento de nuestra vida que el Señor estaba que Él quería una relación con nosotros? ¿Sí? Y no resistía. Que no resistíamos. Algunos hemos sido más duros que otros, ¿verdad? Pero Él nos ha llamado. Y Él nos declara justos en el momento en el que respondemos a ese llamado y entregamos nuestras vidas. Cuando nos rendimos a Dios, cuando le decimos, yo sé que tú me estás llamando, yo sé que tú quieres que yo sea tuyo, y nos dejamos en sus brazos, entonces Él nos declara justos y aplica el sacrificio de Jesús a favor nuestro. Y dice que después Él nos glorifica. Y en medio de todo este tiempo, desde que nos ha declarado justos, porque hemos rendido nuestra vida, hasta que Él nos glorifica, ¿qué significa esto? Que algunos igual es como un lenguaje religioso, ¿no? Eso lo que significa es que el Señor nos va a dar un nuevo cuerpo, un ser glorioso, ¿sí? Libres de este cuerpo que muchas veces nos quede como encadenados, ¿verdad? En medio de todo ese tiempo, el Señor abre un proceso de santificación, por medio del cual lo que Él quiere es que nosotros volvamos a ser formados a la imagen de Jesús. Él quiere que las características de su Hijo sean grabadas en nuestras almas. Esa justicia de Dios, esa limpieza moral de Dios, los pensamientos de Jesús. Quiere que todo eso vaya tomando forma en cada uno de nosotros. Y eso es un proceso, ¿verdad? Él quiere tener hijos obedientes. ¿Cuántos sois padres aquí? ¿Queremos hijos obedientes? Sí, por favor. Sí, por favor, ¿verdad? Los hijos que Dios anhela no es cualquier clase de hijo. Él quiere que seamos con la forma de Jesús. Por eso se va a tomar mucha paciencia con nosotros. Gracias, Señor, que tiene mucha paciencia para trabajar con nosotros y moldearnos en cada cosa, ¿verdad? Y el primer paso que Él va a hacer es rescatarnos del pecado en el que vivimos, ¿verdad? Arrancarnos de ahí, de esa vida en la que todos estamos.
Porque no todos los hombres son hijos de Dios. No todos han sido escogidos. No todos los hombres son hijos de Dios. Dice Juan en su Evangelio, si lo quieres, os lo voy a leer, capítulo 1, versículos del 11 al 13. Dice Juan en su Evangelio, hablando de Jesús, ¿vale? A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de llegar a ser hijos de Dios. Dice, los cuales no fueron engendrados de sangre, ni de voluntad de varón, de carne, perdón, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Engendrados de una forma nueva, ¿no? Jesús, la luz verdadera, llega a su propia creación. ¿Y qué hizo esa creación? ¿Qué hicieron los hombres? Lo crucificaron. ¿Sí? No lo recibieron. No le dieron la honra que él merecía. Pero dice la palabra que a los que sí le reciben y creen en él, les da el derecho de llegar a ser hijos de Dios. No se trata de una descendencia carnal, estaba diciendo, no es lo que significa sangre, carne, voluntad de varón, sino de una espiritual. Es una procreación de Dios, directamente. Llegar a ser hijos es un derecho que Dios entrega a unos pocos. Llegar a ser hijos es un derecho que Dios entrega a unos pocos. Uno puede ser santo y no ser hijo, pero uno no puede ser hijo y no ser santo. Mirad, yo recordaba cuando estaba escribiendo la predicación que compartió Marcela, y ella nos hablaba, yo no sé cuántos estuvisteis aquí, ¿vale? Ella nos hablaba de la necesidad que tenemos de un espíritu de adopción. Ese espíritu es el que nos lleva a acercarnos a nuestro Dios y con toda autoridad decirle, ahí está, Abba, Padre, Aitacho, diríamos nosotros, Aitachito. Eso es lo que significa Abba. Sí, eso nos lo da nuestro propio Dios. El Señor no quiere que nos quedemos como siervos, hermanos. Quiero que escuchéis esto, los que ya conocéis a Jesús. El Señor no quiere que nos quedemos como simples siervos. El Señor no quiere que nos quedemos como amigos. ¿Recordáis quiénes eran los amigos? ¿Vosotros sois mis amigos? Sí. Y ese versículo nos lo sabéis. Si hacéis lo que yo digo. Se cobra la calidad de amigo de Dios, de Jesús, si hacemos lo que Él manda. Fijaros, Él quiere que lleguemos a ser hijos. ¿Quién tendrá mayor autoridad? ¿Un amigo o un hijo? Hijos. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios quiere. Hombres y mujeres conformados a su imagen, que gobiernan con su Padre y lo conocen en intimidad. Ese es el propósito de nuestro Dios. Mirad, si nos quedamos con el concepto de que el objetivo de nuestra salvación, de nuestra elección, es la salvación, vamos a perder de vista todos los beneficios de su obra. Necesitamos entender que la obra de Jesús va mucho más allá de la salvación. ¿Se entiende esto? Mucho más allá de la salvación. La salvación en sí solo consistiría en que nos evitase la muerte eterna. Eso es lo único en lo que consistiría la salvación, ¿no? ¿De qué nos salva? Dirían algunos. ¿De qué necesito salvarme?
de un fuego eterno, de una condenación eterna, porque Dios es justo y Él juzga. Y muchos decimos, ay, listo, me salvé de esa, ¿no? Pero hay muchas cosas más que Dios Padre ha diseñado para nuestro deleite. En esa salvación, Él nos regala muchas más cosas. Yo no sé, tengo aquí apuntadas algunas, pero si alguien se atreve a decir alguna más. Estamos muy limitados normalmente. ¿Alguien se atreve? ¿Veis cómo todos pensamos que para lo único que estamos es para salvarnos? Para salvarnos. Sanidad. Sanidad. Identidad. Identidad. Gobernar. Gobierno. Propósito. Propósito. Seguridad. Seguridad. Libertad. Libertad. Verdadera libertad. Sí. Si nos quedamos con el concepto de que el objetivo de nuestra elección es nuestra salvación solamente, nos volveremos el centro de los planes de Dios. Y mirad, no somos el centro del universo, el centro es Dios. Y nosotros giramos alrededor de Él. Muchas veces tenemos un concepto de que nosotros estamos aquí y Dios entra a mi vida, ¿verdad? Bueno, lo tomo si me da la gana. Si no me da la gana, lo he hecho, ¿sí? Ay, que tengo una situación que me angustia. Ven, Dios, que me vas a ayudar. Pero cuando ya se pone la cosa bien, ¿qué hacemos? Lo volvemos a sacar. Dios es el centro del universo y no nosotros. Si nos quedamos con el concepto de que el objetivo de nuestra elección es nuestra salvación solamente, podemos descuidar todas las responsabilidades que el Señor nos entregó para cumplir en su propósito. ¿Os acordáis que estuvimos hablando de eso? Dios tiene un destino predestino, tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y ese destino tiene muchas responsabilidades. Si nosotros nos quedáramos solamente con la idea de, salvar el pellejo del fuego, no estaríamos pensando en eso. Muy probablemente eso es lo que muchas veces ocurre al pueblo cristiano, que en vez de enfocarnos en el plan de Dios, lo que hacemos es entramos en un pasotismo. Ya he salvado el pellejo, ya está. Ahora a vivir mi vida y me organizo como quiera. ¿O no es verdad que nos pasa eso? Muchas veces, hermanos. ¿Sí? El deseo de Dios siempre fue tener muchos hijos. ¿Qué le pidió Dios a Adán cuando lo creó y lo puso en el huerto de Edén? Que se multiplicase. Que se multiplicase. ¿Que se multiplicase? Que se multiplicase. Le dijo, juzga la tierra. Multiplícate. Multiplícate. Esto implicaba que llenase la tierra de hijos. La idea era que ellos los enseñasen a obedecer a Dios y a servirle, mientras Él, como buen padre, les daría todo lo que necesitaban. Amor, afecto, el sustento, ¿verdad? Le dice, ¿puedes comer? De todo, ¿no? Toma el fruto, come. Compañía, dice la palabra que el Señor se paseaba con ellos en ese huerto. ¿Qué deleite, eh? Propósito, tenían la gran labor de gobernar la tierra, seguridad y tantas cosas, ¿no? Había una norma en esa casa, una sola norma que debían de cumplir: la dependencia del conocimiento del Padre para todo lo que hiciesen.
¿Qué árbol estaba allí? El árbol del conocimiento del bien y del mal. Y tenían un árbol de la vida. Yo creo que ellos iban, ¿no?, a consultar al Padre, escuchando su palabra. Y Dios sabía que si comían del árbol del conocimiento comenzarían a pensar independientemente de Dios y de su seguridad. Y seguro que pecaban, ¿verdad? El pecado es lo que nos aleja de Dios. El levantarnos contra su voluntad es lo que nos aleja de Dios. Y eso dice la palabra, que significa, ¿cuál es la paga del pecado? Muerte. ¿Sabéis lo que significa muerte? Te lo he dicho muchas veces. Separación. ¿Sí? La muerte de este cuerpo se separa el alma de nuestro cuerpo, ¿verdad? Y la muerte, puede haber una muerte espiritual cuando se separa el Espíritu de Dios, ¿no? El dominio, la autoridad sobre el mundo fue perdida por el hombre. Menospreció su herencia. El Hijo menospreció su herencia y creó un vacío de autoridad que Satanás robó y lo tomó rápidamente. Esa descendencia que Dios anhelaba quedó dañada. Ya los hijos que ellos iban a tener, la descendencia, vivimos tocados, todos, toditos. Pero Dios prosiguió con su mismo objetivo, una preciosa familia a quien mostrar su amor. Él había determinado tener hijos e hijas que le representasen allí donde estuvieran, en esta tierra o en esa que Él va a traer, ¿no?, donde nos pongan a gobernar. Hijos e hijas que le expresen a Él, que lo exhiban. Hijos e hijas que cuando nos vean, la creación entera, aún estos demonios, cuando nos vean, sepan quién es Dios y sepan que nosotros somos así, a su imagen. El versículo que estábamos meditando dice que Él nos predestinó para adopción, dice para sí mismo, porque Dios Padre nos coge para Él. El aitá es el aitá, ¿verdad? Para Él, por medio de Jesucristo. Y ahí es donde entra, ¿no?, Jesucristo. Entra Él en acción. Es por medio de Él, por medio del proceso que Él abre y de cómo se desarrolla. Es su obra, su intervención. Él tuvo que morir. Él tuvo que pagar esos pecados. Todo eso que nosotros hemos hecho, que arrastramos de nuestra vida, fue pagado por aquel que era Dios y vino a esta vida en la miseria, en una cruz. Hasta que Él venciera en la cruz, Jesús era el unigénito de Dios. ¿Qué significa unigénito? Único hijo, ¿sí? Pero hemos leído en la cita de Romanos, a fin de ser el primogénito entre muchos hermanos. ¿Qué significa primogénito? Primero, el primero. Y esto está indicando de que ahí detrás viene la gran familia y Jesús sería nuestro hermano. Y mirad, nuestra historia está reflejada en la parábola del hijo pródigo. Voy a leerla, porque yo creo que igual algunos no han leído esta cita, ¿vale? Así que la vamos a ver. Voy a leer una parte de la parábola, ¿vale? Lucas 15, voy a leer de 11, bueno, toda, tengo aquí marcada toda, al 32. La voy a leer. También dijo, está hablando Jesús, ¿vale? Está hablando Jesús.
Cierto hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo al padre: Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y él, o sea, lo que sería la herencia, ¿vale? Y él le repartió el sustento. Después de no muchos días, el hijo menor, recogiendo todo, partió hacia un país lejano y allí malgastó su hacienda viviendo perdidamente. Y cuando lo había gastado todo, sobrevino una gran hambre en aquel país y él comenzó a pasar necesidad. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquel país, quien lo envió a sus campos a apacentar cerdos. Y ansiaba saciarse con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Entonces, volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de panes y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, fue a su padre. Y estando él aún distante, su padre lo vio. Y corriendo, enternecido, se echó sobre su cuello y lo besó efusivamente. Y le dijo entonces el hijo: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus esclavos: Pronto, sacad el mejor vestido y vestidlo, y ponedle el anillo en su mano, sandalias en sus pies. Traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y regocijémonos, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a vivir. Estaba perdido y fue hallado, y comenzaron a regocijarse. Pero su hijo mayor estaba en el campo, y como al regresar oyó música y danzas, se acercó a la casa y llamando a uno de sus criados le preguntó qué era aquello. Él entonces le dijo: Tu hermano se ha presentado y tu padre ha sacrificado un becerro gordo porque lo recuperó sano. Y se enojó y no quería entrar. Saliendo entonces el padre le rogaba, pero él le respondió al padre diciendo: He aquí tantos años te sirvo y jamás quebranté un mandato tuyo y nunca me diste un cabrito para regocijarme con mis amigos. Pero cuando regresó este hijo tuyo que consumió tu hacienda con prostitutas, mataste para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto y revivió, estaba perdido y fue hallado. Nosotros éramos esos hijos que, menospreciando la herencia de nuestra padre, la malgastamos, entregando nuestra vida a búsqueda de placeres, de cosas que llenaran nuestra vida, dejando a espaldas a Dios. Y cuando llegamos a un estado de decadencia, a sentir que estábamos perdidos, que nos habían abandonado, que éramos rechazados, con sentimientos de soledad, despropósito, frustración, volvimos en sí. ¿O no? En medio del fango, volvimos en sí. Este volver en sí, lo que significa es entrar en consciencia, es darse cuenta de que algo faltaba, entender el estado en el que estamos.
lo vano de lo que estamos buscando, ¿sí? Mirad, hermanos, amigos, pasamos por la vida en medio de ríos de angustia y muchas veces no somos conscientes de cuál es nuestra verdadera necesidad. Vivimos tan afanados en traer placeres y cosas a nuestra vida para llenar un vacío que hay profundo en nuestra alma. Y lo llenamos con cosas que cuando nos queremos dar cuenta, esto parece que sí, desapareció. Esto creo que sí, desapareció. Esta relación puede que desapareció. ¿Sí? Cuando nos damos cuenta, todo es efímero, vano, desaparece. ¿Es una persona? No. ¿Es la otra? No. ¿Es este? No. ¿Es esta? No. ¿Sí? Y vamos buscando una salida para saciar una necesidad. Pero todo eso es vano. Necesitamos entrar en cordura, volvernos en sí. Y solo así llegaremos al arrepentimiento, que es hacer un giro en nuestra vida. El Espíritu Santo fue el que nos convenció, el que nos hizo volver en sí. Él es el único que viene y trae arrepentimiento y nos habla a lo más profundo de nuestro corazón. ¿Sí? Aquí es cuando el propio Padre nos está llamando a volver, a considerar en qué situación estamos. Es como que Dios está, ¿verdad?, enviando al Espíritu para que nos abra nuestro corazón, para que cobremos conciencia de nuestro estado. Nosotros también habíamos llegado a esa pobreza, ¿no? ¿Dónde estaba ese hijo? Cuidando cerdos, que no tiene que ser nada barato, por cierto, ¿verdad? En medio de fango y de porquería. Ese joven se vio padeciendo hambre, solo, desamparado, vestido con harapos, como si fuera un miserable. Sin embargo, por naturaleza, él era hijo ¿de quién? De un hombre muy rico. ¿Qué estaba este joven haciendo ahí? ¿Qué necesidad tenía él de estar viviendo miserablemente como un pordiosero que no tiene ni qué comer? Si todavía no conoces a Jesús, estas son las preguntas que te están haciendo. ¿Qué necesidad tienes de estar ahí? Viviendo así. Ahora bien, hermanos, muchos de nosotros ya hemos experimentado el volvernos a Dios. Y decimos, bueno, esta historia quizás va con aquel que todavía no le conoce. Yo fui ese hijo, ¿verdad? Pero muchas veces, por descuidarnos, nos encontramos en esa misma situación. Nos encontramos en un estado parecido. Cuando hemos perdido la perspectiva, nos encontramos llevando una vida parecida a la que antes conocíamos. Otra vez, volviendo a hacer las mismas cosas de las que nuestro Señor Jesucristo nos había rescatado. Nuestras vidas siguen sintiendo desamparo y tristeza. ¿Qué luz vamos a dar nosotros al mundo? Y a ti también el Padre te pregunta en esta mañana, ¿qué necesidad tienes de estar ahí? ¿Qué necesidad tienes de estar viviendo como una persona necesitada y pobre? Como si no tuvieras quien te cuidara, como si no tuvieras quien te amara. Hermanos, amigos, volvamos en sí. Volvamos en sí.
volvamos en sí. En la casa de nuestro Padre siempre ha habido provisión de todo lo necesario. ¿Por qué sentimos necesidad de mendigar fuera cariño, consuelo, provisión, aceptación, placeres, como si algo nos faltase? Nuestro Padre lo tiene todo para que lo tomemos de una forma correcta. ¿Qué necesitas? ¿Qué estás mendigando? Atención. Necesitas amor verdadero. Necesitas provisión. Necesitas sanidad. Nuestro Padre la tiene. Salgamos de nuestro estado de hijos pródigos. Salgamos de nuestro estado de hijos pródigos. Salgamos de nuestro estado de hijos pródigos. Porque el Padre nos está esperando en lo alto del camino para abrazarnos y acogernos nuevamente si volvemos a Él arrepentidos. El otro día me preguntaba una hermana, estábamos compartiendo, y me dice: yo creo que buscamos en este mundo el amor. ¿Diríamos que sí o no? Sí. Cuando es imposible, me decía él, que lo encontremos ahí. ¿Sabéis por qué? Porque Dios es el amor. La esencia de Dios es el amor. No lo podemos encontrar en el mundo. Nuestras 3 necesidades básicas, yo creo que las habéis comentado. Identidad, seguridad, propósito. ¿Dónde las estás buscando saciar tú? ¿En qué estás buscando saciar tu identidad? ¿En la fama? Quiero ser una persona conocida. ¿En los likes de tus publicaciones? Mándame uno de esos. ¿En el número de gente que te sigue cuando haces una publicación o dices una cosa? ¿En el nivel de tus estudios? ¿En las chicas que te gustan? ¿O a los que llaman la atención? ¿O los chicos? ¿A los que llaman la atención? ¿En pertenecer a un grupo? ¿Con qué te identificas? ¿Con la moda? Nuestro Padre nos dice, quiero que escuchéis esto, que somos, esta es nuestra identidad, escogidos, predestinados, hijos amados, nos llama así, deseados. ¿Qué más necesitamos para sentir que somos algo o alguien, si el propio Dios de los cielos nos ha amado desde la eternidad? Seguridad. ¿Estás buscando seguridad? ¿En qué? ¿En el dinero? ¿En los bienes? ¿Una buena inversión? ¿En la mascarilla? ¿En los médicos? ¿En qué buscas la seguridad? Muchos trabajos. Necesito muchos trabajos. ¿En caer bien a tus amigos? ¿O a la gente? Y por eso nunca te atreves a decir no a nadie. Porque vives la vida como queriendo agradar, arrastrado. El Señor tiene toda la provisión que necesitas. Él tiene la sanidad de tu cuerpo, de tu alma, de tu alma, de tu alma.
un alma sana. Él es el único que puede protegerte verdaderamente de tus enemigos. El propósito, ¿dónde lo estamos buscando? ¿Dónde lo buscas? ¿Cuál es el propósito en tu vida? ¿El reconocimiento de las personas que te rodean? Sí, quiero tener amigos. ¿Destacar en algo? ¿Formar una familia? Es un buen propósito. Pero hay como se te vaya el marido. ¿Y los hijos? Tener un novio, una novia, una esposa, alguien que te ame. Nuestro Padre tiene planes maravillosos para nosotros. Él quiere que aprendamos a administrar la herencia. Hermanos, aquellos que me podéis entender, somos sus colaboradores en todo lo que Él está haciendo en el mundo y en el universo. Cuando Jesús venció, volvió a tomar gobierno del universo. Pero esta vez se sentó a la diestra del Padre como Dios hombre, porque había tomado un cuerpo, se identificó y se levantó en este estado. Ahora cuenta con nosotros para gobernar la casa. Volvamos a casa. ¿Qué podemos perder? ¿Qué puedes perder? Si en vez de estar buscando por donde normalmente todos hemos acabado asqueados, ¿o no? Fuera de Él estamos en realidad muertos de hambre. Él nos está esperando porque su amor va más allá de lo imaginable. Él quiere restaurarnos. Pero necesitamos cambiar nuestras vestiduras. ¿Qué tuvo que hacer el hijo? ¿Qué fue lo primero que el padre le hizo o pidió que se hiciera al hijo para poder estar con él y tomar autoridad en la casa? ¿Os acordáis? Lo cambian, hay que lavarlo, hay que quitar la suciedad, vestirle una ropa correcta. Solo podemos entrar delante de nuestro Padre de forma correcta. El hijo fue primeramente limpiado y cambiadas sus vestiduras. Entonces el Padre le dio nuevamente su anillo para que pudiese tomar autoridad para gobernar como hijo. Necesitamos urgentemente entender la verdad. Muchos de los problemas que seguimos teniendo en nuestra vida espiritual es por el hecho de que no entendemos quiénes somos en Cristo y cuál es nuestra posición ahora. Y vivimos nuestra fe como una montaña rusa. Estamos arriba, estamos abajo. Estamos arriba, estamos abajo. No sé dónde estás, dónde te toca. Si arriba o abajo. Si estás abajo, vuelve al Padre. Si estás arriba, agárrate más fuerte a Él. Para que no perdamos ese privilegio y cobremos conciencia. El Señor te ama. El Señor te ama. Señor, y te damos muchísimas gracias, Dios, por ese amor sin igual, verdadero, limpio, que no busca lo suyo, que no se irrita, que no guarda rencor. Ese amor del que tú nos has hablado, Señor. Manifiéstalo en nuestras vidas, Señor. Manifiéstalo en nuestras vidas, Señor. Te necesitamos, Dios. Abre nuestros ojos espirituales. Amado Espíritu Santo, te rogamos en esta mañana que te pases con completa libertad y abras nuestros ojos espirituales para ver dónde estamos. Estamos en el fango y hasta dónde nos cubre ya.
Ayúdanos a sentir y a saber que nos estás esperando. Que nos estás esperando en casa para volver a abrazarnos, a amarnos, a darnos lo que necesitamos. Queremos tu amor, un amor verdadero, Señor, un amor verdadero, Señor. Queremos tu amor, Señor, un amor verdadero, Señor. Derrámate, Señor, en medio de nosotros. En ese amor verdadero, Señor. Tú eres inigualable, amado Espíritu Santo. Despierte sobre las vidas de aquellos que no te conocen. Ámalos, ámalos. Eso no se puede hacer desde fuera, eso se hace desde dentro, Señor Jesús. Ámalos. Que tengan una convicción completa en sus almas de que estás ahí para ellos y que los quieres abrazar. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Abre nuestros ojos para que entendamos quiénes somos en Cristo. Sánanos, sánanos, sánanos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.